El día en que iba a preñarme cumplía 24 años y organicé una fiesta de cumpleaños que en realidad era una fiesta de fecundación encubierta. Algunos compañeros de piso me ayudaron. Llamaron amigos y conocidos. Mis amigos podían traer a sus conocidos. Necesitaba gente, cuanta más, mejor. Reunir a una multitud, a ese hormiguero donde los gestos épicos pasan desapercibidos. Quería ser madre soltera, que ningún padre me reclamase nunca su parte. Era abril y la primavera estallaba en los ventanales con una inmensa vaharada de vida en suspensión. Esa desmesurada luz me hacía sentir fértil. La tragaba como una medicina, creía en ella, en su función preparatoria para convertir mi vientre en una capilla. Mamut es la novela con la que Eva Baltasar cierra la trilogía con la que ha cosechado premios, reconocimiento absoluto por parte de la crítica y miles de lectores por todo el mundo. Permafrost, publicada en 2018, era la primera novela de este tríptico en el que la autora explora en primera persona las voces de 3 mujeres distintas. Boulder en 2020 y Mamut en 2022 completan este viaje en el que estas 3 mujeres, sin ninguna conexión entre ellas a través de la propia historia, exponen desde diferentes puntos de vista y situaciones temas como la orientación sexual, la maternidad, la soledad y las contrariedades y preocupaciones propias de nuestro tiempo. Su doble vertiente como poeta se respira en cada una de las páginas de sus novelas, cuyas frases se encadenan casi como los propios versos. En Mamut, una nueva mujer sin nombre, como todas las mujeres de Eva Baltasar, nos mostrará otra realidad sin complejos, con una protagonista libre, alejada de estereotipos, que se va despojando de todo hacia lo más primitivo y que es consciente de la potencialidad del sexo y de su propio cuerpo. Eva Baltasar, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en De Puño y Letra. Gracias a vosotros. Antes de entrar en materia propiamente de la novela, Mamut cierra una trilogía que ha estado cargada de éxitos, ¿no? Por un lado, Premi Llibreter y Premi L'Illa dels Llibres para Permafrost, Premi Òmnium y finalista al Premio Internacional Booker para Boulder. En 2018 aparcabas un poco, no del todo, la poesía y te centrabas más en la novela y menuda entrada, menudo salto, ¿no? Como novelista. Pues mira, sí, fue una entrada involuntaria, ¿eh? No tenía ninguna intención de hacer una novela, pero surgió de forma natural a raíz de una pequeña anécdota y nada, pues muy contenta. Sin embargo, yo decía hace un segundo que aparcas la poesía y lo digo con unas comillas gigantes, no solo porque después has vuelto a hacer alguna cosa de poesía, sino porque de alguna manera algo que tienen muy característico tus novelas es esta forma de narrar tan poética, ¿no? Era algo inevitable. ¿Cómo lo haces para trasladar este estilo tan poético a la novela? Mira, ¿cómo no hacerlo, creo yo? Yo creo que me he formado como escritora durante muchos años escribiendo poesía y al llegar a la narrativa de forma natural no he podido evitar trabajar el lenguaje también a nivel poético, sin hacer prosa poética, pero sí es verdad que trabajo muchísimo la creación de imágenes, buscando el ritmo, la musicalidad, llego a contar sílabas en muchos fragmentos, ya como un juego ya mío, ¿no? ¿Llegas a contar las sílabas? Sí, la traductora al francés me dijo, es que Boulder está lleno de alejandrinos, es algo, no, es que mira, de forma, iba contando sílabas, hago juegos internos y sobre todo puliendo muchísimo, ¿no? Son novelas cortitas, el trabajo es depurar el lenguaje al máximo y luego ver que case también con el carácter de la protagonista. Uh-huh. Ahora lo decías también, es poético, pero también muy visual, tanto de la trilogía como con tu último libro, Casi Fascinació. Hay imágenes que se quedan en la retina de una manera es que, tal y como están descritas, es imposible luego olvidarse, y además son imágenes un punto turbio, no sé cómo describirlo, que de alguna manera remueven por dentro, no son imágenes bucólicas precisamente, ¿no? ¿Hasta qué punto buscas esa provocación en el lector a la hora de definir esta cosa tan visual? No sé si te lo han dicho muchas más veces cuando vas a clubes de lectura. Bueno, sí, a veces. Yo no busco nada, no, porque de hecho escribo para mí, no escribo, ahora sí que sé que serán novelas publicadas, ¿no?
y que se van a leer, pero no escribo para el lector, escribo la historia que a mí me interesa. Me encantan los personajes limítrofes, ¿no? Y ir a explorar las zonas oscuras de esos personajes, que son las que nos cuestionan, las que nos remueven. Y entonces yo pienso muchísimo con imágenes y para mí es fácil ir desarrollando la historia a partir de ir hilvanando como imágenes. Y claro, pues son oscuras y remueven, pues porque yo voy para allí, ¿no? Mamut, por ejemplo, es una novela que acaece en una zona rural del campo, pero no es para nada bucólica, pero claro, es que es un personaje muy duro, ¿no? Entonces, pues yo voy para allí y despliego la poética. Teniendo en cuenta que es algo tan visual y que tú las has imaginado tanto, ¿te imaginas una de tus novelas llevada al cine, por ejemplo? ¿O no podrías soportar ver eso? No, yo podría, ¿Sí? me encantaría verlo, lo que yo no iba a participar para nada en nada, es decir, a la que un director coge una novela ya es su obra, ya es su trabajo y su película, ¿no? Tendría mucha curiosidad para ver el casting. A ver, ¿quién son las protagonistas? A ver. Sí, pero ya está, y luego la vería, pero yo a distancia, totalmente. Vamos a adentrarnos un poquito ahora sí en Mamut. Tú has dicho de esta novela que su protagonista es una mujer que siente que ha nacido en un lugar y época equivocados. Háblanos de esta nueva mujer sin nombre, como todas las de tus novelas, y de por qué la identificamos con un mamut. Bueno, al final el título es una metáfora de ella misma, ¿no? Y cuando pensamos en qué es un mamut, pues un animal extinto, un animal que puedes pensar que en su momento pues era el amo y señor de los bosques, ¿no? De su territorio, pero también estaba en el punto de mira de los cazadores de la época, que lo que querían era pues cazarlos, matarlos y aprovechar todo de ellos, ¿no? Hasta la piel, la carne, los huesos, los colmillos, todo. Entonces, la protagonista de Mamut es una mujer que tiene esa sensación. Ella vive en Barcelona, tiene un trabajo muy precario, aunque es licenciada, mal vive allí y tiene la sensación de que están llevándola a la extinción, de que se está extinguiendo. Y entonces hace lo que hace un animal cuando se ve acorralado o herido, que es echar a correr sin saber hacia dónde va. Ella tiene claro que lo que tiene que hacer es ir a un lugar más solitario. Y sin saber nada, pues se va a una zona que yo en mi cabeza, pues de la Cataluña rural, ¿no? Y allí empieza a conectar con esa parte más instintiva y a darse cuenta que puede renunciar a muchísimas cosas y ser más feliz allí, encontrar un espacio de paz. Decía que era una mujer sin nombre, como todas, como es que ninguna tiene nombre. Mira, yo creo que me identifico muchísimo con ellas en el momento de escribir y ponerles un nombre, pues claro, es una distancia, ¿no? Entonces también son novelas en primera persona, con lo cual es muy fácil no desvelar el nombre, pero también son espejos de mí misma, las tres, ¿no? Sin hacer yo autobiografía ni mucho menos, pero sí que son espejos y entonces para mí soy yo. Al escribir soy yo y luego son los títulos. Para mí, Permafrost, Boulder y Mamut son estas mujeres. Las identificas con el nombre yo del sí, libro directamente. Sí, la Permafrost, la Boulder y la Mamut, sí, totalmente. Me parece una buena manera de referirte al menos para hablar de manera cómoda, ¿no? Sí. Porque si no, aquella... La protagonista. La protagonista de... Está claro que en la trilogía hay unos temas recurrentes en todas las protagonistas, que de alguna manera es lo que une, ¿no? La trilogía, porque a nivel de contexto de la historia no las une nada. Pero sobre todo lo que refiere a la orientación sexual, como tres mujeres lesbianas, la maternidad, el rechazo en general a la sociedad que les rodea. ¿Cómo conjuga, en el caso de Mamut, esta nueva protagonista, la Mamut la llamaremos, cómo conjuga estos tres temas? ¿Cuál es su caso? ¿Qué le sucede? A ver, la protagonista de Mamut sería una mujer que podría etiquetarse como lesbiana, aunque ella no se etiqueta para nada. Y es más, al hacer el viaje a esa zona más rural, se da cuenta de que van cayendo las etiquetas y que esto es muy cómodo, ¿no? Pero sí que se siente atraída por otras mujeres, pero ha conectado con un instinto muy primitivo de gestar, de quedarse embarazada. No ya de construirse socialmente como mamá, no, eso no, pero de preñarse. Y entonces eso hace que se acerque a los hombres pues con la sola intención de que la inseminen. Punto. Exploro la maternidad más instintiva, como te decía, ya es ese deseo, el reloj biológico, ¿no? Que dicen que suena y dices, ostras, pues mira, pues he conectado con este deseo, ¿no? Como haría... Hay todo un paralelismo en el libro con los animales, con las ovejas, ¿no? Y de hecho
se van anunciando cosas en las escenas donde van apareciendo las ovejas que se preñan de forma totalmente, bueno, por impulso y ya está. Muchas de esas, al tener a su cría, no saben ni cómo ser madres de esas crías, ¿no? Y voy haciendo ese paralelismo. Y también es una mujer que, al igual que la Permafrost y la Boulder, pues es muy limítrofe, vive en sociedad con incomodidad, por eso busca un lugar aislado. Un lugar que luego hay mucha violencia, hay mucha crueldad, pero yo creo que la auténtica violencia de la novela está en la primera parte, en esa sociedad que tiene unas relaciones, ¿no? de poder, laborales, que son muy violentas. Claro, ella huye, como decías, que hacen los animales, ¿no? Sin mirar hacia dónde van. Huye de la ciudad y de un tema laboral sin sentido, de contratos basura, de una situación además económicamente también complicada, ¿no? Ahí está la violencia en la ciudad, en esta sociedad de alguna manera capitalista y estructurada. Sí, ahí está esa hipocresía, esa doble moral, ¿no? Hay una escena en que la gente se ha armado, ¿no? En Mamut, que ella se dedica a matar a unos gatos y dices, ostras, qué mujer más cruel, qué violenta. Bueno, está matando a los gatos que la gente de ciudad, una vez se han hecho mayores y ya se hacen pipí encima, pues los llevan al campo y ahí los van a cuidar, ¿no? La violencia está ahí, y luego ella tiene que ocuparse, bien, y se ocupa de los gatos, ¿no? Pero hay esa doble moral urbana que para mí es la más violenta. Todo el paradigma capitalista, tecnológico, científico, que esto ya en Ocaso y Fascinación voy más para adentro, ¿no? Pero está anunciado en Mamutia. Decías, de hecho lo comentabas, que era un viaje a lo primitivo, no solo, y se va despojando durante este camino, no solo de las cosas materiales, que también, sino de la necesidad incluso, lo has comentado, de definir una orientación sexual. De hecho, hay una frase que dice, ahora mismo con un ejemplar de mi propia especie tengo suficiente. Sí. O sea, llega a un extremo que ya ni eso importa, ¿no? Siempre has escrito o has hablado de personajes poco acomplejados, podríamos decirlo, y bastante libres. En este caso podríamos decir que es el viaje definitivo de tus personajes hacia la libertad absoluta, esto de llegar a lo primitivo absoluto. Bueno, es la protagonista más valiente, en el sentido que las tres hablan desde la incomodidad, pero la única que sale de ese espacio de incomodidad y va a un lugar más libre, ¿no? Va hacia afuera y nos habla desde otro lugar, es la protagonista de Mamut. En ese sentido sí que es la más libre. Sí, cero acomplejada, y es la más conectada con sus instintos, ¿no? La que en ella va reflexionando, pero acepta enseguida lo que el cuerpo siente, lo que la mente piensa sola, lo que las manos dicen, lo acepta sin reparos. Decíamos que se traslada a una casa aislada. De hecho, nos has hablado de un fragmento que me hace mucha gracia porque justo lo tenía yo preparado para leerte un trocito y poder comentarlo, y que un poco refleja esto que decíamos, ¿no? de trasladarse a lo primitivo. Déjame que lea un trocito muy corto que creo que define muy bien precisamente este ir hacia lo primitivo, ¿no? Dice, he atrapado allí a los 3 gatos. Cuando llego, están histéricos. Chillan como si los torturasen y amenazan con forzar la puerta con sus saltos. La aseguro colocando un par de sacos de mortero encima. Soy rápida, astuta como el demonio. Me detengo un segundo antes de afrontar la segunda parte del plan. No siento mi corazón, es un desierto de noche, piedra que calla. Me afano en hacer que una de las bombonas de butano ruede hasta la nevera. Arranco el precinto, encajo el regulador, introduzco la manguera entre la goma y el marco de la puerta y abro la llave de paso. Ningún ruido. Los gatos están quietos. De vez en cuando maullan con una voz grotesca, la de un humano que imita un maullido. No los imagino, no puedo imaginármelos. Me repito que la necesidad actúa por obra mía y me jacto de que mi estrategia haya funcionado. Permanezco sentada en la nevera, procurando no obstruir la manguera, el tiempo de fumar 2 cigarrillos. Luego salgo a dar una vuelta. No habría podido hacer algo así en ninguna otra parte, estoy segura. Así que, en cierta manera, está bien estar aquí. Que las alambradas no sean necesarias, que baste con lugares aislados. Tenía preparada justo esta escena porque me pareció además muy descriptiva en el momento en que dice esto no lo podría haber hecho en ningún otro sitio. O sea, está en el lugar que le permite ir a eso primitivo y acaba haciendo cosas que jamás se hubiera imaginado, ¿no? Sí, y eso nos ocurre a todos. Yo el viaje de Mamut lo hice en su momento, me acuerdo que vivía en Barcelona,
tenía 26 años, una niña de 2, y me fui a una zona muy aislada sin saber nada y terminé criando y matando gallinas, ¿no? De todo. Y dices, ostras, y ahora pienso, es que no sería capaz de volver a hacer aquello. Pero es que somos terriblemente adaptables y flexibles, los seres humanos, y te vas allí y el funcionamiento, la lógica instintiva te lleva a acabar haciendo eso y te parece lo más normal. Y esto es algo que yo me di cuenta allí viviendo en una zona rural y pensé, ostras, es que es increíble. Tampoco era conectar con crueldad, era conectar con un instinto, el de comer. Tenemos hambre, tenemos animales, hay que matarlos, ¿no? En su caso hay unos gatos que me están haciendo la vida imposible, tengo que ocuparme de ellos. Lo que pasa es que ella es una mujer urbana y aplica una lógica urbana muy cruel a la hora de cargárselos. No, es una mujer de campo como sería el pastor que coge un garrote y ¡pam! Y ya está, ¿no? Aplica toda esa lógica perversa. Vamos precisamente a hablar del pastor. ¿Qué supone este personaje? Porque es casi ya el ejemplo de eso primitivo a lo que ella se va acercando, ¿no? Sí, ese hombre lleva viviendo allí, él y su familia, pues siglos seguramente, ¿no? Y esto está totalmente adaptado y es un brote más, como podrían ser los animales o los árboles. Es un hombre de allí. Y hay ese encontronazo, es una relación para mí muy bonita. Hay una compañía, hay una estima real, también hay un odio real, ¿no? Hay una incomodidad también real. Es una relación muy especial, pero que, bueno, no vamos a hablar del final, pero que tenía que acabar de alguna forma. Sin hacer spoilers, pero de alguna manera es un personaje que a ratos genera incluso repulsión, Sí. Según cómo, y a ratos tú hablas de él como con amor, ¿no? Sí. Y esto es algo bonito porque al final todo no es ni blanco ni negro, ¿no? O cara o cruz, sino que los seres humanos pues somos poliédricos, pasamos por muchos días, cada día tiene sus minutos, cada minuto su emoción, y es un personaje que tiene una parte de luz bonita y tiene una parte oscura que la entiendes viniendo de donde viene, muy desagradable, ¿no? Y ella pues va lidiando y adaptándose con eso. También le sirve a ella primero para apuntalarse en el territorio y luego para descubrirse y para más cosas. Y esa cosa tan primitiva de él es seguramente la que hace que ella le enganche de alguna manera o hace... Yo creo que sí. Ella aprende, es un maestro también para ella, y hay un punto de orgullo, autoorgullo, cuando ella ve que es capaz de hacer cosas que hace el pastor, por ejemplo, ¿no? Eso hay ese punto. Quiere parecerse en algunas cosas a él. ¿Qué significa, qué representa dentro de la obra Toc Toc, el perro? Que además me llama mucho la atención que tenga nombre, que el resto son animales, seres humanos, pero Toc Toc, que es el perro, tiene nombre. ¿Qué representa dentro de la historia? ¿Qué representa para Mamut? Bueno, es una compañía. Al final, a tener perro, yo lo sé porque tengo perro, es la forma de que tienes de hablar sola sin creerte que estás loca, ¿no? Te crees que vas hablando con el perro, en realidad estás hablando sola, ¿no? Pero es esa excusa. Para ella es una compañía que no ha buscado, pero que ha aparecido, y es un interlocutor dentro de la casa, que también es una casa muy grande, con mucho peso, ¿no? Le mantiene también esa parte de ternura, que no se vaya a lo primitivo del todo, porque lo alimenta. Lo alimenta, lo cuida a su forma, casi lo cuida más que, bueno, igual que a las ovejitas pequeñitas, ¿no? También las cuida casi más que ella misma. Es una mujer que se va descuidando bastante, Sí. ¿eh? Pero sí, con los animales hay ese cuidado, esa cosa maternal también, que luego veremos que también debería poder desarrollar. Vamos a lo maternal, precisamente, porque está claro que en las 3 novelas el tema de la maternidad está, y además siempre está de una manera poco convencional, ¿no? Son mujeres que se plantean la maternidad desde un prisma distinto del que la mayoría de la sociedad asume como que sería ser una madre contemporánea, ¿no? Para Mamut, ¿cómo encaja la maternidad en todo esto? Y sobre todo, ese punto más físico del que hablábamos al principio. Sí, en Mamut exploré esto. O sea, en Permafrost tenemos a mujer que se niega, no quiere ser madre. En Boulder, pues emerge una maternidad muy dual, ¿no? La que es la deseada y la no deseada, y cómo construirte como madre cuando tú no querías,
Y en Mamut tenemos esa conexión con el deseo, no de ser madre, el deseo de embarazarse. Es esa parte más instintiva que yo creo que al menos yo he vivido. Yo he sido madre gestante en 2 ocasiones y lo que ha mandado ha sido ese deseo, nada más. Y yo no pensaba qué pasará cuando tenga esa criatura. Yo qué sé, ya saldré adelante, ¿no? Pero era conectar con el deseo tan instintivo de me voy a preñar, ¿no? Y en Mamut fue así y necesitaba esa mujer que fuera un animal, necesitaba ese entorno que fuera hostil y natural a la vez. Pero para nada relacionado con el hecho de criar de alguna manera. Ella básicamente cría animales. Se dedica a criar a los animales. Cuando tiene a su propio bebé en brazos, casi que no sabe qué hacer. Dentro de esta trilogía, como decíamos, has ido siempre atacando unos temas concretos que en varias entrevistas has dicho que al final son los temas con los que tú te has sentido más relacionada, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa después de la trilogía? Porque no sé hasta qué punto estás ya harta de hablar de estos mismos temas o quieres seguir de alguna manera, es algo que va mucho contigo, porque en UCAS aquí hay algo de cambio ya. Sí. En Ocaso y Fascinación lo que quería dejar de lado el tema de la maternidad. Porque es un tema que me ha acompañado desde... Yo fui madre a los 24 años por primera vez, en una fijación con ser mamá. Está el tema ya en mi poesía, luego apareció en el tríptico, es uno de los temas importantes, ¿no? Que en las 3 novelas, y pensé... Y luego no es tanto escribir acerca de la maternidad y explorar la propia maternidad, sino tener que acompañar los libros, ¿no? Constantemente en clubes de lectura, en presentaciones, en entrevistas, y hablar de maternidad. Al final dije, ya está, es que no puedo más, ya no puedo más, mis hijas son mayores ya, o sea, ya quiero matar el tema. Y por eso me permití en Ocaso y Fascinación matar el tema. Realmente no aparece la maternidad, hay una sola frase y con ella me la cargo. O sea, al final de la novela digo, ya está. Para mí ha sido un regalo poder hacerlo, ¿no? Y ahí lo dejo. Y Ocaso también es una novela, a diferencia de las del tríptico, ¿no? El título no define a la protagonista. Son una novela en 2 partes, donde me hice también el regalo de ir a otro lugar, a hablar desde un mundo más espiritual, muy delirante, pero sí que es un mundo que a mí me interesa y que no había explorado en el tríptico. Lo que sí que tenemos en común en las 4 novelas, las 3 del tríptico y Ocaso y Fascinación, es estas mujeres fuertes con una personalidad muy fuerte, digamos, que además te adentras de una manera brutal en su carácter, que son personas rebuscadas y con una emocionalidad compleja. ¿Cómo puede una, después de hacer un viaje de este tipo con cada una de estas protagonistas, separarse después? Porque, claro, es una compañía y una inmersión absoluta en una persona, ¿no? ¿Cómo pones fin a una novela con un personaje así y sigues después, ¿no? Empezando otra. Es como esa gente que tienen parejas, ¿no? Y terminan con una relación y ya es que, bueno, están desenganchándose y ya se cogen a otra, ¿no? Porque no saben estar solos. Pues mi sensación... Dependencia, sí, totalmente. Es enfermizo, ¿no? No sé estar sin conocer a alguien, sin tratar a un personaje, a una protagonista en mi vida. De hecho, yo terminé Ocaso y Fascinación y enseguida empecé otra novela porque sabía que vendrían unos meses de promoción y que no podía estar en aquel vacío. Para mí es un vacío, ¿no? Y bueno, ya tengo a otra. Ya está allí que me está esperando. Ahora en verano me voy a poner... A mí me cuesta muchísimo desengancharme. Yo de Ocaso y Fascinación, de esa protagonista... Me costó mucho. Me costó soltar la novela, entregarla. Estaba una semana de entrar en la imprenta y estaba yo mareándola. Ay, espera, ay, que no quería. No la quería soltar, ¿no? Me cuesta. Pero ya te digo, la única forma es saltar el vacío y empezar con otra novela. ¿Y con Mamut también te costó tanto soltarla o eres mucho de luego corregir versiones o no? Voy haciendo sobre la marcha, soy de trabajar muchísimo el texto sobre la marcha y en un día si hago un parrafito estoy encantada y contenta, o sea, no escribo más, ¿no? Pero lo voy retrabajando mucho. Ocaso y Fascinación creo que entera me la he releído y la he pulido como unas 50 veces. Pero es por gusto ya, no es vicio, me lo paso muy bien y quiero que quede perfecta, ¿no? Luego siempre aparecen cosas y dices, ay, bueno, lo cambiaría. Pero bueno, al final
soy de ir puliendo sobre todo el lenguaje. A nivel argumental no lo toco mucho, pero el lenguaje sí que me lleva de cabeza. ¿Y hay alguna de estas protagonistas que digas, de esta me encanta, o que sea tu preferida? Bueno, Bolder, me enamoré mucho. Me enamoré de Bolder. Bolder es mucha Bolder. Sí. ¿Qué tenía? Sí. ¿Qué tenía? Pues no sé, tenía mucho de mí y a la vez de algo que no soy para nada yo. Es decir, para mí, bueno, Bolder es la pareja de Sansa. Sansa es la mujer que se quería embarazar. Claro, y yo he vivido la maternidad muchísimo como Sansa, con deseo, con ganas, gozándola. Pero a la vez había muchos momentos cada día en que me veía a mí misma desde fuera con los ojos de Bolder y pensaba, ¿pero en qué te estás convirtiendo? ¿No? ¿Esto qué es? ¿Dónde estás tú? Y pues yo creo que Bolder es esa voz que no quieres abandonar porque ahí está tu esencia. Mientras tú vas haciendo la vida y educando a los niños. No, el yo de verdad está ahí, ¿no? Y yo creo que tenía eso, Bolder. Y luego me encontraba en clubs de lectura con lectoras, que a veces me han venido, mira, yo tengo 3 hijos, los amo, los volvería a tener, tal. Pero yo me identifico con Bolder, ¿no? Y ostras, te identificas con la que no quiere ser madre, ¿no? Eso es muy fuerte. Sospechoso. Pero es así, porque dentro nuestro está todo. ¿Puedes avanzarnos algo de en qué andas, Sara? ¿O es de momento secreto de estado? No, es secreto hasta para mí. Es decir, he empezado la novela, pero yo qué sé, tengo unas cuantas páginas, no sé ni si voy a seguir por ahí o voy a volver a empezar en cuanto hace medio año que no lo toco. Es muy complicado. Ahora sí, te tomas un tiempo para ti, para escribir. Para escribir, ¿no? Sí. Ya toca. Sí, es el momento que tenemos ganas de volver. Además, vas cada 2 años, vas saliendo... De momento sí. A ver, entonces ya calculamos que para el 2026, a ver si tenemos la próxima novela de Eva Baltasar. Llegamos al final de la entrevista. Me gustaría, eso sí, antes de acabar, si pudieras dejarnos alguna recomendación literaria de alguna novela que hayas leído tú el último año o que recientemente te haya removido un poco, para que podamos tomar nota. Pues mira, sí, no hace mucho leí Elizabeth Hardwick, Noches de insomnio, y me encantó. Noches de insomnio. Sí, pues sí. Tomamos nota. nota. Muchísimo, de un estilo muy potente. Tomamos nota y a ver si otro día tomamos un café y acabamos de comentar esta Noches de insomnio. Muchísimas gracias, Eva Baltasar, por este viaje que es Mamut y toda la trilogía. Gracias a vosotros.